Hola, aquí estamos otra vez para estudiar contigo la palabra de Dios. Durante estos próximos 3 meses vamos a estar estudiando un tema muy interesante: principios de interpretación profética. Los temas de la Biblia todos son variados, pero tienen su lugar muy específico en ella, los cuales, si no le prestamos la atención adecuada, pues no podrá quizá la Biblia darnos todo lo que andamos buscando. En estos últimos días, en especial, es de vital importancia que le prestemos atención a los temas proféticos, porque ellos son los que nos dan orientación y nos dicen de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos en el presente. Por eso es importante que nosotros manejemos principios de interpretación profética que te vamos a estar mostrando en estos estudios que vamos a estar haciendo. No te muevas porque en breve volvemos con principios de interpretación profética. Muy bien, como te dijimos, vamos a estar analizando principios de interpretación profética. La misma Biblia dice que ella se interpreta a sí mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de interpretación profética, no necesariamente estamos tomando un libro externo a la misma, o la información de algún erudito en específico, o de algún pastor especial por allí que se haya prestado para ser instrumento de Dios. No, la misma Biblia ofrece los elementos necesarios para que podamos entenderla correctamente. Y Dios lo quiso así para que cualquiera que se dedicase a estudiar su palabra pudiese tener de ella misma toda la información necesaria para entenderla. Esto no quiere decir que una explicación, una profundización de un predicador, un profesor, un maestro de la Biblia está de más, no, sino que ese mismo maestro, ese profesor o cualquier otro que se ha dedicado a enseñar las escrituras, como en nuestro caso, simplemente está colocando los elementos bíblicos que ella da para dar una mejor información. Ahora, en esto de los principios de interpretación profética hay imágenes, hay símbolos y hay alusiones a los cuales nosotros debemos prestar atención. Y hoy vamos a estar estudiando, como una de esas alusiones, los fundamentos que están en el libro de Génesis, que nos dan una vislumbre de otras partes de la Biblia en el cual se habla de profecía. Como punto de partida vamos a tomar el versículo que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29, que nos dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una alusión que está haciendo Juan a una imagen que aparece específicamente en el libro de Génesis. Y vamos a verlo brevemente. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 22, es donde aparece por primera vez la palabra Cordero. Y en esta ocasión, el Señor llama a Abraham para que hiciese un sacrificio, o mejor dicho, estuviera dispuesto a hacer un sacrificio. Y este sacrificio estaba, por así decir, para mostrar cuánta fe tenía Abraham en la palabra de Dios. Y el hecho ocurrió de la siguiente manera: Dios llama a Abraham y dice: sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a tu único, a quien tú amas. ¿Y por qué Dios toma estos elementos en cuenta? Porque Abraham tenía 2 hijos, el mayor, que era Isaac, y el segundo, Ismael, y el segundo, Isaac. Ismael, él lo quería mucho, pero él amaba más a Isaac, pues era el hijo de la promesa. Por lo tanto, Dios especifica que el hijo que él quiere que sacrifique es a Isaac. Prepara todo el ambiente, monta la leña en los asnos, llama al muchacho y comienzan el camino. Cuando van subiendo al monte donde regularmente Abraham hacía sacrificio al Señor, pues
pues prepara el altar, coloca la leña y cuando ya está preparando todo el ambiente para esto, ata las manos de Isaac, lo coloca sobre el altar y el muchacho le pregunta: papá, ¿y el cordero? La respuesta de Abraham fue la siguiente: Dios se proveerá de cordero. Inmediatamente Abraham levanta la mano, Dios detiene a Abraham y le dice: detente, no hagas nada al muchacho, pues ya vemos que temes a Dios. Aquí la palabra cordero es la primera vez que aparece en el libro de Génesis, pero en el caso de la boca de Isaac, diciendo: ¿dónde está el cordero? ¿A cuál cordero? Al cordero que el bautista Juan hace alusión en el versículo de memoria de Juan 1:29. Ahora, el libro de Génesis da las pautas, los elementos, muchos de ellos que dan como base a la información profética que luego se estará revisando en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Ahora bien, esto es especial cierto, por ejemplo en el caso de Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos clave mencionados en el libro de Apocalipsis aparecen de alguna forma en el libro de Génesis. Así que, en segundo punto, tomando el segundo punto de este tema, hay un principio que es el principio de la primera mención. Cuando nosotros vamos a estudiar una profecía y aparece un simbolismo en ella, hay que ir a la Biblia donde aparece por primera vez la mención de esa palabra. En el libro del Apocalipsis aparece la palabra cordero reiteradas veces, unas 22 veces específicamente. Y como queremos entender a qué se refiere y a qué cordero se está refiriendo, pues el libro de Génesis es donde nosotros debemos ir para entender de qué se estaba tratando. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como principio o patrón. Pues el patrón que aparece emerge del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a largo tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o inclusive de siglos. Así que el principio de primera mención es fundamental para nosotros entender cuando se está hablando de profecía. Y cuando mencionamos principios de interpretación, el de la primera mención es algo que debemos tener en cuenta, para no simplemente ajustarnos a donde aparece el texto con el símbolo, sino ir donde el símbolo puede aparecer por primera vez. Otro punto muy importante en esto de entender el simbolismo del cordero y relatando la historia de Abraham es la comprensión del amor de Dios. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema distorsiona totalmente el principio del amor, que aparece en la Biblia y que aparece en los libros proféticos. Casi siempre en los libros proféticos, como el libro de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, casi siempre se desvirtúa porque muchas personas dicen que en ellos no podemos encontrar el amor de Dios. Pero esto no es cierto, porque las profecías de algún modo orientan al individuo, prevén las circunstancias que más adelante van a acontecer. Y no hay mayor amor que aquel que procura evitar las circunstancias difíciles que tú y yo podemos encontrarnos en un momento específico. Por lo tanto, el estudio de las Escrituras, especialmente la porción que tiene que ver con las profecías, es un mensaje de amor de Dios para nosotros. Y no ves la profecía como un asunto de difícil entendimiento, sino
un desafío que Dios hace a la mente humana para profundizar en los análisis de las Escrituras y que sobre todo amplían el pensamiento y amplían también una visión más profunda de lo que tiene que ver el futuro. Así que cuando el libro de Génesis habla del Cordero y a la vez habla del sacrificio del Cordero, está hablando del amor de Dios. Y cuando en el libro de Apocalipsis habla del Cordero de Dios, aquel que fue inmolado desde el principio del mundo, entonces entendemos a qué se está refiriendo. Ahora, vamos a la pregunta de Isaac. Isaac hizo una pregunta que aparece en el capítulo 22, versículos 4 y 5 del libro de Génesis. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, aparece la siguiente palabra, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo nos ayuda la historia de Génesis, el sacrificio de Isaac, a entender el uso simbólico de los corderos? El cordero era la representación en símbolo de Jesucristo. Y por eso, Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después viene de mí un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permaneció sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Realmente, Juan está respondiendo la pregunta de Isaac cuando dijo: ¿dónde está el Cordero? Aquí Juan está respondiendo específicamente que ese Cordero es Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque a la luz de las Escrituras y de las profecías nos enseñan que cada vez que aparece la palabra Cordero en la profecía, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio en favor de nosotros los seres humanos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene entonces para nosotros entender esto? Que las profecías que hablan del Cordero de Dios, especialmente en el Apocalipsis, allí podemos encontrar el amor de Dios. Un punto muy importante y que debe ser resaltado dentro de del principio de la primera mención sobre la profecía es el tema de la muerte. En el libro de Génesis, el capítulo 2, versículos 15 al 17, aparece el primer mandato de Dios a la humanidad, cuando Dios dice a Adán y a Eva que del árbol que estaba en medio del huerto no podían comer de su fruto, porque del día que de él comieren, ciertamente iban a morir. Aquí es la primera vez donde aparece la palabra muerte y aparece relacionada a la desobediencia. Siempre que nosotros vemos la muerte, entonces, en el aspecto profético, de algún modo debe guardar relación con la primera mención de la muerte. Y en el segundo aspecto, que nosotros encontramos la muerte mencionada en el libro de Génesis, aparece en el capítulo 3, donde es la serpiente la que menciona la palabra no moriréis, haciendo contraparte al pensamiento de Dios. Así que la muerte forma parte de estas primeras menciones de la profecía. Y algo muy importante aquí,
es que la muerte es un intruso. Ni tú ni yo estamos capacitados para entender la profundidad. De hecho, cada vez que acontece cerca o lejano de nosotros, no hay palabras para describir los sentimientos y las emociones que nosotros experimentamos. Simplemente lo manifestamos. Porque Dios no me creó a mí ni te creó a ti con esa capacidad de aceptar la profundidad, la muerte. Uno se resigna, aprende a vivir con el recuerdo, incluso puede sanar las heridas de una pérdida, pero nunca se borrará de nuestra mente la realidad de la presencia devastadora de la muerte. Tampoco, inclusive nosotros naturalmente nos acostumbramos a eso, porque cuando viene la enfermedad, que es una precursora de la muerte, estamos buscando cualquier solución posible para evitarla. Así que cada vez que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, por ejemplo, versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues Jesús es el que está hablando aquí, que él experimentó la muerte, que él sabe lo que es estar muerto, pero que revivió, resucitó, y dice aquí que no solo eso, sino que tiene las llaves de la muerte. O sea, que él puede sacar de la muerte a cualquiera que la haya experimentado, siempre y cuando esté en plena obediencia con su palabra. Otra de las primeras menciones que hace el libro de Apocalipsis es, como ya dijimos antes, la serpiente. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 1 al 9, aparece la palabra serpiente, específicamente en el versículo 9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La primera vez que se menciona la palabra, vamos a decir, serpiente en la Biblia, es en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Y quién es esa serpiente? El libro de Apocalipsis dice que es Satanás, el cual, al igual que al principio, como engañó a Adán y a Eva, también aquí, en la segunda parte del libro de Apocalipsis, busca el mismo propósito: engañar. Casi siempre hay una misticidad en cuanto a la serpiente, pero la Biblia habla que esa serpiente es un simbolismo de Satanás aquí en el libro de Apocalipsis. Así que hemos visto brevemente algunas menciones de primer orden, como son el cordero, la muerte y la serpiente. Tres alusiones que regularmente vamos a estar mirando en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, el cual nosotros ya estamos de algún modo siendo familiarizados. La misma Biblia revela quiénes son, la misma Biblia interpreta quiénes lo representan. Así que Dios te bendiga, Dios te guarda, y nos veremos en un próximo tema hablando de principios de interpretación profética. Que Dios te bendiga.